Ahora sí. Bien, entonces vamos a empezar con el tema 2, conceptos afines con educación. Educación, enseñanza, aprendizaje, la pedagogía, la andragogía, que son dos términos muy semejantes, con una pequeña diferencia, que es la especialización de atención a los sujetos educativos, la didáctica, el desarrollo, la maduración, la motivación y la estimulación. A veces vienen los papás, ¿no?, y nos dicen, mi hijo no está motivado. Entonces hay que entender qué quiere decir eso, que su hijo no está motivado. Ustedes mismos, ¿no? La motivación pues se da en dos enfoques, la intrínseca y la extrínseca, que vamos a ir estudiando acá, ¿ya? Bien, comenzamos. ¿Qué es la educación? Bueno, hay varias definiciones, pero lo que tenemos que entender es la esencia de este concepto, ¿no? Primero, etimológicamente el origen de esta palabra viene del latín educere, que significa sacar, extraer, y educare, que significa formar, instruir. Entonces, educación, básicamente en esta raíz nos quiere decir dar forma, ¿no? Dar forma al consciente de una persona, de un niño, de un joven, una persona adulta, sacar o extraer tal vez de esa situación, de ese estatus de aprendizaje que tiene, a uno más adecuado a la realidad que está atravesando. Esto claro que conlleva un proceso integral. No podemos decir educación netamente en matemáticas, netamente en lenguaje, netamente en deporte. Conlleva formación en valores, disciplina y otros aspectos que son importantes, ¿no?, para la formación integral. Se entiende como un proceso por el cual se transmite conocimiento. La transmisión de conocimiento es educación, pero no solo conocimiento, se transmite también hábitos, ¿no ve? Hábitos, costumbres, principios, valores de una sociedad a la siguiente generación. Entonces la educación no solo se da en colegio, por eso se dice que la educación comienza en casa, ¿no ve? Cuando el papá, la mamá, tú mismo como hermano mayor o incluso un hermano menor, estás transmitiendo conocimientos, habilidades a la siguiente generación. ¿Correcto? Bien. Es la formación también destinada a desarrollar capacidad intelectual, moral, ¿no? Respetar las normas que tenemos y los principios. Afectiva, ¿no? Aprender a transmitir nuestras emociones, sentimientos, a expresarnos de acuerdo con la cultura que tenemos, a nuestras costumbres, tradiciones, lenguaje, las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. La escuela se ocupa también de la educación en valores. ¿Por qué dice acá también esta nota? Porque la principal institución que se encarga de la educación en valores es la familia. La familia es importante. Si se destruye la familia, se destruye la sociedad. Tipos de educación. Tenemos tres tipos elementales de educación: la educación informal, la educación no formal y la educación formal. Comencemos con la educación informal. Es aquella que se recibe mediante agentes de la vida cotidiana. Por ejemplo, la educación que se imparte en la familia o en la comunidad, la cual implica la transmisión de hábitos, socialización, normas, valores, tradiciones, higiene. Ahí está la raíz de la importancia de la educación. Tus valores, si aprendes a respetar, a ser diligente, responsable, honesto, proviene de tu familia. Ahora es probable de que no tengas espacios de convivencia con tu familia. Entonces el niño o el adolescente va a aprender estos principios de otro contexto, que no necesariamente va a ser sano, ¿no? De repente va a aprender de sus pares, o sea, de sus amiguitos, amiguitas, que también están en la misma situación vulnerable. Y que como por consecuencia pues va a ser que quizá el niño o el adolescente presente mentiras, no sea responsable, sea descuidado. Ahí viene la raíz, ¿no?, de los problemas de aprendizaje, de que no cumpla con sus tareas y demás. Por eso es importante la educación informal, la que se imparte en nuestros primeros años en la familia y más adelante se sigue reforzando en la familia. Hoy mismo, ¿no?, ustedes son mayores, pero si tienen todavía el papá, la mamá al lado, pues, le dicen, ¿no?, papi está pasado, te riña, te aconseja, te orienta y está ahí, ¿no?, cumpliendo su rol de educación informal.
¿Ve? Siguen educando a los papás. Ya no al nivel de niños, pero siguen educando. La educación no formal, quizá alguno de ustedes ha accedido a este tipo de educación. En síntesis, es la que aprendemos por oficio, con un fin práctico, ¿no? Tal vez quieres ayudar en la cocina, en repostería. Entonces, tienes la opción de entrarte a un instituto, o si no, tienes tu hermano, tu hermana, tu papá que sabe de repostería y entras a trabajar ahí. No a trabajar, sino aprendes. Primero observando, luego ayudando y luego ya haces vos mismos. ¿No? En mi caso, por ejemplo, no tengo título de gastronomía, pero gracias a mi mamá que vendía comida, he aprendido a cocinar y cocino ahora, ¿no? Puedo cocinar, de hecho alguna vez tengo tiempo y cocino en mi casa para mi familia. ¿Ven? Entonces ese es un fin práctico. En este caso, ¿no? En la imagen podemos ver mecánica. Esto, por ejemplo, de un joven que ha entrado a un taller de mecánicos como ayudante. Está aprendiendo, no le van a dar nota por eso, no le van a calificar, pero sí por ensayo-error, por ayudantía, pues va a aprender. No va a tener título de mecánico, pero va a adquirir el conocimiento práctico para ejercer mecánica. ¿Me entiende? Esa es la idea, ¿sí? Por educación no formal se comprende a todas aquellas iniciativas educativas sistemáticas. Es algo ordenado porque es un proceso, de lo más simple a lo más complejo, que no son conducentes a título. No te van a dar un título en provisión nacional, no te van a dar notas, pero te permite la capacitación de las personas en diferentes oficios, áreas de conocimiento. Por ejemplo, la formación en oficios como mecánica automotriz, como vemos en la imagen. Electricidad, ¿no? Tú aprendes también por lo menos algo de electricidad. O carpintería, albañilería, artesanía, arte. Se aprende con fin práctico, ¿no? Arreglar, hacer mantenimiento u otro. Tipos de educación formal, esta es la que más conocemos. Te evalúan, recibes nota, te dan un título o un certificado que diga que has vencido un grado, ¿no? Es la educación que se refiere a una formación sistemática, nuevamente ordenada. Es programática, responde a planes y programas de estudio. Se imparte en institutos, centros educativos, públicos, privados o de convenio en este caso, a niños, jóvenes y adultos, con miras a desarrollar aptitudes intelectuales, físicas, artísticas, motoras. La formación integral, en pocas palabras. Actitudes o principios y valores, como son la responsabilidad, liderazgo, etc., que son necesarias para el desarrollo social. Dentro de la educación formal vamos a encontrar otra subcategorización, que es la educación infantil. En la educación infantil también es conocida como inicial o preescolar. En nuestro contexto, ahorita esta es una definición general, podemos citar a la educación inicial en familia comunitaria, ¿no ve? Que tiene 2 grados de formación y tiene 2 subniveles también esta educación, nuestro sistema educativo. La educación inicial en familia comunitaria no escolarizada, que se va a dar de 0 a 3 años, y la educación inicial en familia escolarizada, que se da entre 4 a 5 años de edad. Dentro de la no escolarizada, que vamos a ver ya más específicamente en la ley 070, nos dice que los padres, progenitores, guardas o tutores están a cargo de formar en principios, valores y los conocimientos elementales a nuestros niños y niñas antes de entrar a la etapa escolarizada. ¿Ya? Engloba todo el proceso educativo desde que nace un niño, en este caso, hasta la edad de 6 años. Kinder y pre-kinder, ¿no? La educación primaria, en nuestro contexto primaria, comunitaria, vocacional. Esta etapa tiene una duración entre 6 u 8 años de escuela, depende. ¿Por qué dice 6 u 8? Se espera que el niño termine en 6 años, pero puede reprobar 7. Puede reprobar otra vez 8. Tercera vez, ni modo, ya perdió todos sus vidas. No, mentira. A la tercera vez ya no puedes. Aunque en sectores rurales lejanos les dejen. Pero en sectores urbanos, pues
tendrá que acceder a una multigrado, una nocturna o otro. ¿Ya? ¿Por qué es esto? No es tanto discriminación. Imagínate a ver que, pongámosle primero de primaria, 6 años, reprueba, tiene 7, vuelve a reprobar, 8. Al año 9, primero de primaria, el mismo niño se va a sentir mal, incómodo. ¿Lo ve? Incómodo. Ya va a tener otras ideas, otro comportamiento. Y dos opciones: o le vamos a hacer daño al niño, porque se va a volver muy inseguro a ver niños que no son de su edad evolutiva, o a todo el grado lo vamos a hacer madurar muy rápido y saltar etapas, porque lo van a tener al niño grande como ejemplo y lo van a seguir. ¿Me entienden? Por eso evolutivamente no es correcto hacer saltar a los niños de curso, aunque se hace a veces. Uy, este niño puede que salte al siguiente curso. Claro, va a terminar en menos años, pero su edad evolutiva es como si estuviera saltando etapas. Ahorita, por ejemplo, a vos, tú estás bien, pero te digo, mañana te casas. A ver, un ratito, tengo todavía que vivir, me vas a decir, ¿verdad? Es que no puedes saltar etapas, no puedes ser tan abrupto. Tal vez todavía quieres estudiar, viajar, ¿ves? Tú todavía estás en colegio, pero si te digo, mañana te casas. Shock, ¿no ves? Shock, no puedes saltar etapas. Quiero terminar el colegio, quiero entrar a la normal, quiero ser profesional, quiero de repente viajar sola, disfrutar un tiempo sola y quizá después casarme. ¿No ves? Pues no se puede saltar etapas. Imaginen cuán traumante sería para un niño que se está formando recién. Por eso es importante no saltar etapas. ¿Ya? Y de ahí que dice 6 u 8 años de escuela, que por lo general inicia cuando el niño alcanza 5 o 6 años de edad. 5 y meses, por cumplir 6 puede entrar. De ahí el nombre educación regular también, ¿no? Edad regular evolutiva para entrar a estudiar. Dependiendo del país en que se encuentre, eso también se toma en cuenta. La educación secundaria, en nuestro contexto secundaria, comunitaria, productiva. Se puede decir que la educación secundaria tiene como fin otorgar al estudiante un conocimiento común, normalizar el conocimiento, profundizar, darle herramientas para que el estudiante vocacionalmente escoja a qué área de conocimiento o carrera va a estudiar. Y esto pues en parte es avalado con el bachillerato técnico humanístico, que tiene el propósito de darle una carrera técnica al estudiante, pero también sentar bases de una vocación técnica al estudiante, ¿no? Y si por ejemplo va a salir bachiller en técnico en electrónica, pues quizá va a estudiar una carrera afín a electrónica, puede ser informática, ingeniería electrónica, mecánica, mecatrónica, robótica. Esa es la idea, ¿no? Pero a veces no pasa eso. Al mismo tiempo lo prepara para el nivel terciario. ¿Cuál sería el nivel terciario? Educación superior, ¿verdad? Institutos, universidades y otros. Asimismo, puede también entrenar al estudiante para una profesión determinada, dándole el bachillerato técnico, como decimos. La educación formal, tenemos la educación media superior, que prepara en institutos técnicos en diferentes grados de formación, chicos. Cuando ustedes terminen, ahora mismo, ¿no? No es necesario que terminen el colegio, pueden entrar a institutos técnicos nocturnos y estudiar 6 meses para ser un técnico básico. Sales ya con título de técnico básico. 1 año o 2 semestres técnico auxiliar. 2 años técnico medio. 3 años técnico superior. ¿No? Esta es la educación media superior. Son generalmente cursos prácticos: repostería, gastronomía, secretariado, auxiliar de enfermería, sistemas informáticos y otros, ¿no? Otras carreras que el ejemplo clásico es repostería, que terapéuticamente relaja y por eso varios entran ahí, ¿no? Es algo que relaja, desestrés. La educación superior, aquí están también los institutos técnicos, se toman en cuenta, pero también universidades, ¿no? Bien, entonces con eso cerramos el concepto de educación. Enseñanza. Tenía un docente en la normal que hasta ahora no olvido la definición de enseñanza que nos dio. Nos dijo, van a encontrar un montón de conceptos, pero este es el más certero. Nos dijo, la enseñanza
es el medio que trata de garantizar un aprendizaje. Ustedes como maestros van a ser un medio que va a tratar de garantizar que el estudiante aprenda. Nosotros, ¡ay, qué lindo! Vamos a garantizar que aprenda. Pero en realidad no lo garantizo. Así te esfuerzas, tú no puedes garantizar que un estudiante aprenda. Es más, nos dijo esto, a veces este medio puede perjudicar el aprendizaje. Wow, duele, ¿no ve? ¿Será que un maestro puede perjudicar el aprendizaje? Sí. Si no está bien preparado, no tiene material, no tiene vocación, sobre todo, va a perjudicar. Y a veces, da pena decirlo, pero hay maestros, y no todos son así, pero sí hay algunos que entran por política, o entran porque, voy a escuchar, ¿no?, que trabajo seguro, sueldo seguro. Entonces, no tiene que ser así. Ahí vemos a los maestros aburridos, renegones, que te dan dibujo libre y te hacen pasar nomás. Hay, no son muchos, pero desgraciadamente hay, ¿no? Y no tendría que haber. Bien, entonces la enseñanza se refiere a la transmisión de conocimiento. Es parecido a educación, ¿no? Transmitir conocimiento. Valores, ideas entre personas. Si bien esta acción suele ser relacionada solo con ciertos ámbitos académicos, cabe destacar que no es el único medio de aprendizaje. Ojo, enseñar no es la única forma de aprender, nos dice esto. No es la única, obvio, ¿no? Puede haber el autoaprendizaje también. Puede haber el aprendizaje por experiencia, por vivencia. Puede haber el aprendizaje memorístico. El aprendizaje, que es muy interesante, por programación neurolingüística. Es muy interesante. Es aquel aprendizaje que te programa inconscientemente. Y ahí es, pues, el adoctrinamiento famoso, ¿no? Que, por ejemplo, en Los Simpsons, si ven esa serie, van a ver que hay, interesante, Homero, por ejemplo, tome una cerveza Dove, agarra y de cayó destapa. Ese es un ejemplo claro de programación neurolingüística. Hay publicidad o propaganda y tiendes a hacer eso. ¿No ve? Tome Coca-Cola y será feliz esta Navidad 2023. Y tomas Coca-Cola. Haces caso a eso. Aunque sabes que te vas a enfermar si consumes demasiado. Pero lo haces. Paseña nuestra cultura. Igual, pues. Aunque sabes que estás haciendo mal. Bien, la enseñanza no solo hace hincapié en los contenidos, sino en la forma de transmitirlos. Hay quienes hablan de adaptarse a las mismas demandas, el ritmo y los deseos de los alumnos. Por otro lado, presentar opciones a los estudiantes para que ellos mismos puedan proponer contenidos a ser transmitidos y los métodos que serán utilizados. Esta corresponde a una definición más contemporánea, ¿no? Al final de cuentas, esto quiere decir, ya, ¿no quieres aprender? Perfecto. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres aprender? Tal cosa, profe. Ya. ¿Cómo quieres que te enseñe? Jugando, profe. Ya, jugaremos entonces. Pero de una vez, aprende. ¿Lo ve? Es más o menos como una decisión consensuada de cómo quieres aprender, cómo quieres que te enseñe. Y en partes eso nos hace mejores docentes, porque nos permite implementar técnicas innovadoras, diferentes. ¿Por qué no? Pues enseñar orientación pedagógica con cacho, con cartas, con preguntados, o con otro juego, ¿no ves? De repente con coscoja, con el avioncito. Se puede. Si hay voluntad, se puede adaptar a eso, ¿no ves? Y así no va a ser tan pesado. Eso nos dice este punto. Las técnicas de enseñanza, este punto es importante, pueden ser muy variadas. Hay diferentes formas de enseñar. Por ejemplo, una es la del interrogatorio, por medio de preguntas, pero no preguntas de qué es educación. Es muy cerrada esa pregunta. Ejemplo de pregunta en interrogatorio. ¿En qué situación has sentido que tú estabas educando? Ahí tú puedes decir, ¿no? A ver, ¿a quién le estaría educando? A nadie tal vez vas a decir. Eso que muestra, no que no estás educando, sino que no estás entendiendo el concepto de educación. ¿Ve? Porque en realidad sí estás educando. Desde que abres la ventana del vidrio y la ventana de... no siento, estoy cansado. La ventana del auto y botas tu bolsita de pipoca o algo, estás educando, estás dando ejemplo.
Desde que te estás discutiendo con el chofer, estás educando. ¿No ves? Cuando interactúas estás educando. Tú mismo te autoeducas. ¿No ves? Entonces todo eso tendrías que enunciar y así tú demuestras que comprendes el concepto de educación. Ese es el interrogatorio. Para que los mismos alumnos reflexionen, esa es la idea, y planteen sus conocimientos previos. Manifiesten lo que saben, porque sí saben, ¿no? ¿Qué es un método de enseñanza? Un método de enseñanza es la forma de enseñar, ¿sí? Hay técnica, hay método, hay estrategia de enseñanza. Es el medio que utiliza la didáctica. Aquí aparece un nuevo término, didáctica, que va a ser la ciencia que se va a preocupar por la forma de enseñar, la forma de hacer entender de mejor manera a mis estudiantes, ¿sí? Utiliza la didáctica para la orientación del proceso de enseñar y aprender. Etimológicamente, esto quiere decir el origen de la palabra. El término método proviene del griego métodos, que significa camino, vía para llegar a un fin. Entonces, ¿cuál es la forma, el camino, la vía para enseñar? En este caso representa el sistema de acciones. ¿Qué acciones hace el profesor con sus estudiantes? Como vías y modos de organizar actividades que desarrollen el conocimiento y actividades educativas de los estudiantes. También como reguladores de actividad interrelacionada de estos, dirigidas al logro de objetivos. La técnica de enseñanza. La técnica de enseñanza es el tipo de acción concreta, planificada por el docente, llevada a cabo por el propio docente y sus estudiantes con la finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje. ¿Ya? ¿Qué tipos de técnica de enseñanza hay? La técnica expositiva, que es bien criticada esto. A veces nosotros protestamos, ay, ese profesor me ha dado para exponer, parece que no supiera, su trabajo más estoy haciendo. ¿No ve? Pero no, es una técnica de enseñanza. Porque la persona que se va a preparar para exponer, yo me he preparado para exponer esto, domina el tema. Ah, si te van a tomar examen de eso que vas a exponer, felicidades, vas a sacar 100. ¿Ves? Ah, no es que te está dedicando tu trabajo. La biográfica, muy interesante, por cierto, ¿no? Estamos avanzando en física electrostática. ¿Por qué no podemos empezar analizando la biografía de Charles Coulomb? Y ahí entendemos cómo ha ido deduciendo el principio de electrostática a través del electroscopio. Ah, bien. La discusión o el debate, el laboratorio, el estudio de casos, donde aplicamos concretamente a una situación real lo que estamos aprendiendo. ¿Qué harías tú en este caso? ¿Qué principios de la Constitución aplicarías? Ese es un estudio de casos. La representación de roles o teatralización. La investigación, que no es control C, control V y control P, ¿no? No es eso. Es leer y redactar, ¿no? El descubrimiento. Este es más lento, pero lo interesante de esta es que lo que aprendes con esta, nunca lo olvides. Nunca, es difícil de olvidar. ¿Ya? Bien, jóvenes, vamos a quedar acá. Vamos a quedar acá. La próxima clase no se pierda el siguiente capítulo. ¿Terminaremos de descubrir los métodos de enseñanza? No lo sabemos. Se pierde el siguiente capítulo. Ya. Si tienen... Espérame un ratito.